las guerras justas no existen, o por lo menos yo desde este rincón no creo en ellas. Eso lo aprendí en Colombia, mi país. Durante 60 años vivimos un conflicto con las FARC que nos degradó a todos. El ejército que debía defendernos terminó asesinando civiles inocentes a cambio de ascensos o de bonos para vacaciones. Los grupos económicos aprendieron a crecer y a engrosar sus billeteras en medio de la guerra e hicieron caso omiso a las masacres y a los atropellos a los derechos humanos cometidos por las guerrillas, por los paramilitares y por el propio ejército. Ante la incapacidad del Estado por hacer presencia en los territorios, los campesinos se acostumbraron a vivir sometidos a grupos ilegales, una anomalía que todavía hoy padecemos. La Iglesia, por ejemplo, pues se hizo también la de la vista gorda, y los medios adoptamos la narrativa que nos impuso la guerra. Informamos en blanco y negro, sin matices ni grises, y los que no se sometieran a esos códigos de conducta, pues eran señalados de guerrilleros, de apátridas. Por eso no creemos aquí en las guerras justas. Sin embargo, todas las guerras tienen un fundamento histórico. Y ustedes me dirán, ¿y por qué si esta serie tiene que ver con Ucrania, estoy hablando de Colombia? Pues porque esa misma reflexión que estoy haciendo del conflicto de Colombia aplica a cualquier otra guerra. No hay guerras justas, y la de Ucrania tampoco es una guerra justa. Lo que sí es importante para que uno logre entender qué es lo que está pasando en el mundo cuando se acaba la política y se le abre paso a la guerra, es cuál es el fundamento histórico de ese conflicto. Y la guerra en Ucrania tiene un profundo fundamento histórico. Para poder entenderla, si es que eso es posible, es necesario echar para atrás y contar la historia de lo que han vivido los ucranianos desde el siglo IX o X, cuando eran el epicentro de lo que se conoció como la Rus de Kiev, el primer estado eslavo de la historia, que surgió en la Edad Media y que es el origen no solo de Ucrania, sino de Rusia. El profesor Carlos Alberto Patiño es autor de un libro que recomiendo, La guerra en Ucrania, publicado por la editorial Penguin Random House. Él es profesor de la Universidad Nacional y autor de varios libros enfocados en el cambio del orden internacional que estamos viviendo. Es el invitado hoy en A Fondo y nos va a explicar los fundamentos sobre los cuales se constituye esta historia común, este pasado que comparten Rusia y Ucrania, y cómo, a partir de esa historia, Ucrania decidió escoger el camino de la independencia y cómo la Rusia de Putin quiere revivir su historia imperial, que según el propio presidente de Rusia es de más de 1000 años. Esta es una guerra que uno de sus fundamentos es la interpretación de la historia y cómo asumir una versión de la historia. Vladimir Putin, que además tiene detrás de él a una serie de intelectuales rusos que en la Rusia post-soviética han jugado un papel muy importante, reivindicando la tradición imperial de Rusia y reivindicando además a Rusia como un imperio euroasiático,
han planteado algo que Vladimir Putin viene discutiendo fuertemente desde 2018 y que en las últimas semanas ha vuelto a ser, digamos, noticia, y es que Putin sostiene que Rusia es un imperio de más de 1000 años. Pero esa es una, digamos, versión interesada de la historia que no corresponde con los hechos. La Rusia que conocemos como imperio es una Rusia que inicia fundamentalmente como con Pedro el Grande a principios del siglo XVIII, después de que Pedro el Grande se deshace de su medio hermano y logra consolidar el imperio de los Romanov. Y antes de eso, lo que habían eran varios núcleos de la Rus, con varios pueblos eslavos, donde aparecieron por lo menos 3 de las grandes principados de la Rus, el Principado de Kiev, que tiene una tradición incluso más antigua que Moscú, sí. Por lo menos desde el siglo VII, VIII aparece Kiev y las poblaciones alrededor de Kiev. Luego está la ciudad de Novgorod, una ciudad-estado muy importante también, otra de las Rus, que incluso aguantan mucho mejor que Moscú la llegada de los mongoles entre los siglos XIV, XV e incluso una parte del XVI. Y luego finalmente está Moscú, que surge como el Principado de la Moscovia, con un territorio bastante pequeño cercano a Europa Oriental y que adicionalmente fue dominado durante una gran parte por la Confederación Polaco-Lituana y un imperio polaco realmente muy importante. También otra de las razones que hay que tener claro para entender por qué para la Polonia actual Rusia es realmente una amenaza severa. En este contexto, podríamos decir que la conquista de Kiev se hizo en varios momentos o se intentó en varios momentos entre los siglos XVI y XVIII. Y finalmente Kiev es sometida en la segunda mitad del siglo XVIII a los destinos de Moscú. Y entre las características más importantes hay una característica religiosa, porque tanto Kiev como Moscú hacen parte de las iglesias ortodoxas, donde gran núcleo de la iglesia ortodoxa, cada núcleo fuerte de la iglesia ortodoxa tiende a ser un núcleo autocéfalo, es decir, a tener un patriarcado propio, a tener una especie de estructura institucional eclesiástica propia, y había un patriarcado consolidado, unitario en la cabeza de Kiev, que se mantuvo como patriarcado unificado prácticamente hasta finales del siglo XIX, cuando todavía en el Imperio zarista pues se unifica ese patriarcado definitivamente en Moscú y paradójicamente es durante el periodo soviético donde prácticamente se elimina el patriarcado autónomo de Kiev o cualquier pretensión que pudiera tener Kiev frente a un patriarcado, toda vez que además oficialmente eran comunistas y ateos, y en la Rusia post-soviética pues todo pareciera como si solo existiera una iglesia ortodoxa centrada en Moscú. En la época de Stalin, Ucrania al comienzo fue beneficiada por una política de apertura hacia las culturas regionales y hacia los idiomas que se hablaban dentro de las varias repúblicas soviéticas que integraban la Unión. Sin embargo, eso no duró mucho tiempo, porque en la década de 1930, como lo va a explicar muy bien aquí el profesor Carlos Patiño, cambió radicalmente su posición e impuso la pretensión en todo el territorio soviético para que existiera una sola identidad. Vino una represión profunda y especialmente fueron golpeadas las élites productoras de alimentos, que eran acusados de esconder las cosechas. En realidad, lo que pasó fue que en esa época se inició un intento por estatizar toda la producción de granos que había en Ucrania.
Pues mire, la verdad es que al principio Stalin era el comisario en el marco de la revolución, el comisario para los pueblos y las nacionalidades, y en principio se supone que había avalado una especie de apertura política y en la cual habría una especie de aceptación de la diversidad, pero la verdad es que una vez muerto Lenin, Vladimir Lenin, que además tenía una muy mala opinión de Stalin, y hay un relato pues biográfico de Lenin en el que se refiere a Stalin incluso como una especie de matón. Y en la disputa entre Joseph Stalin y León Trotsky, los herederos de Lenin, que disputa que termina ganando Lenin, pues Lenin apuesta fuertemente por una vieja política zarista que era la de la rusificación. Y en este caso es una política de sovietización, es decir, era sobre la identidad rusa, construir una identidad política nacional soviética. Y claro, alguien podría decir, ¿cómo así nacional? Es que en este caso era un imperio territorial contiguo y continuo, es decir, de continuidad territorial, donde se pretendía que todo el mundo tuviera solo la identidad soviética. Por tanto, un elemento fundamental era reprimir las diversidades nacionales y étnicas, y específicamente de los bielorrusos y los rusos, considerados parte importante o integrante de los eslavos que dan lugar a la cultura y a la sociedad rusa. Y en ese sentido pues se produce una represión profunda a la identidad ucraniana, que además pues cada vez que podía marcaba movimientos nacionalistas, movimientos de independencia, aspiraciones a tener un estado propio y separado, además con una fuerte trascendencia y perspectiva histórica de lo que representó Kiev como estado independiente de Moscú antes del sometimiento imperial. Hay un momento entre la Revolución Rusa, o lo que se suele llamar la Revolución Rusa en 1917, y el final de la Primera Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Civil, las tropas blancas contra el Ejército Rojo, que además hay que decir que el Ejército Rojo fue una especie de trasvase que hace León Trotsky de oficiales y tropas imperiales a un nuevo ejército revolucionario. Y en ese contexto Ucrania logra un reconocimiento importante en la Conferencia de París de 1919, se declara independiente, se le reconoce como Estado soberano, y en medio de todo este contexto pues Ucrania luego no logra resistir los embates militares de los rusos contra su territorio, cosa que sí resiste por ejemplo Polonia, y aquí habría que hacer un paralelo muy importante. Los polacos desaparecieron como Estado, como reino independiente en 1795 a manos de Catalina la Grande, y recuperan la independencia en 1918, producto de la Primera Guerra Mundial y la Conferencia de París. Y ahí va a haber, ahí existió un general muy importante, que es Joseph Pilsudski, que logra resistir a los soviéticos y a los ejércitos rojos y logra la independencia de Polonia. Entonces, mientras que los ucranianos terminan derrotados y sometidos, los polacos se independizan, y viene pues un periodo de dominación sobre Kiev realmente pues nefasto, y como dicen varios historiadores, la peor. Claro. Esos momentos difíciles de los que habla el profesor Carlos Patiño tiene que ver con la muerte de millones de ucranianos que formaban ya parte de la Unión Soviética en la década de 1930, víctimas de una hambruna orquestada por el propio Stalin para obligar a los campesinos a unirse a las granjas colectivas. Stalin también impuso un mecanismo de persuasión muy difícil que tenía que ver con la importación de ciudadanos soviéticos traídos de otros lados de ese país que no hablaban ucraniano para poblar Ucrania. Estrategia que también se vuelve a utilizar en la guerra en Ucrania, que desató desde el febrero 2022 cuando decidió invadir de nuevo ese país. Y vienen momentos muy difíciles durante los años, la década de 1920, y lo que se conoce como el Gran Holodomor o la Gran Hambruna de 1930, a partir de 1933, donde, por ejemplo, el historiador Timothy Snyder, experto en toda Europa Oriental, pues cuenta en un libro que se llama Tierras de Sangre una serie de elementos basados en archivos realmente horrorosos de la hambruna, por ejemplo, con escenas de canibalismo realmente impresionantes. Una escena de canibalismo que cuenta Snyder después de una
práctica del régimen estalinista muy serio de someter a los ucranianos a partir del hambre. Es una familia que decide sacrificar al niño más robusto para poder tener, digamos, mayor alimentación, o la cacería, por ejemplo, sobre los viajantes, quienes iban por los caminos a pie en un momento de hambruna máxima, y donde las cosechas ucranianas eran prácticamente confiscadas por el Estado soviético, y esto en un marco de represión brutal de Stalin contra las minorías. El castigo era fundamentalmente para evitar la autonomía, para evitar la privatización, la guerra contra los llamados kulaks, que realmente es un mito de los campesinos ricos que escondían las cosechas, que es el mito que sacaban los estalinistas, y en realidad era una estatalización de toda la producción agropecuaria, y en ese contexto era prácticamente someter a los ucranianos a cualquier condición de dominación política que impidiera cualquier reacción, la conformación de reacciones políticas, independencias, nacionalismos, cosas parecidas, a la vez que, igual que se hacía en otros territorios como diversas zonas del mundo soviético, pues distribución de campesinos de origen ruso en zonas no rusas, en ese proceso de sovietización, y allí el hambre jugaba un papel importante como arma de sometimiento político. Ucrania está a punto de conmemorar los 90 años del comienzo del Holodomor, la gran hambruna que mató a millones de personas entre 1932 y 1933. Esta tragedia es considerada por Kiev y una docena de países como un acto de genocidio del régimen soviético. Una de las grandes complejidades que tiene este conflicto tiene que ver precisamente con la manera como se ha ido construyendo el nacionalismo en Ucrania. Porque, como ustedes lo están viendo, no solamente los ucranianos fueron sometidos por los mongoles, el imperio austrohúngaro, el imperio de Catalina la Grande, después por la revolución soviética, la mano de Stalin, sino que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, este territorio fue disputado por los nazis y por Stalin. Para muchos ucranianos que estaban sometidos a el dominio de Stalin, a las hambrunas que habían padecido y a la represión que venía de Moscú, la llegada de los nazis era una liberación. Así de mal estaban las cosas. Ubiquémonos en el año 1941, cuando Hitler y sus ejércitos tenían asediada a la Unión Soviética y querían cumplir un objetivo militar, tomarse las estepas ucranianas y bielorrusas para poder engrandecer su imperio alemán. Y desde luego hacerse a toda esa producción agropecuaria que necesitaban para poder seguir adelante con la guerra. La llegada de este ejército que quería liberarlos de Stalin fue para los ucranianos una aparición casi que salvadora. Un hecho que ha sido interpretado por el presidente Putin y por la Rusia contemporánea para decir que el nazismo ayudó a construir la nacionalidad ucraniana. Una aseveración que uno constata que no es cierta cuando uno va a Ucrania y conoce cuáles son realmente los problemas de esa joven democracia. Uno de los ucranianos que inicialmente se arropó con las banderas nazis para salvarse del estalinismo fue Stepan Bandera, quien es probablemente el nacionalista ucraniano más conocido. Él luchó clandestinamente por la independencia de su país y en la década de 1930 fue condenado por ser coorganizador de asesinatos políticos en Polonia y solo fue liberado tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Alemania nazi se preparaba para invadir la Unión Soviética, los compañeros de armas de Bandera se unieron a las tropas nazis con 2 batallones ucranianos, Ruiseñor y Roldán. Sin embargo, cuando los alemanes llegaron a Ucrania y se tomaron el Lviv, Bandera se encontró con la noticia de que Hitler había rechazado la idea de la independencia de Ucrania.
Bandera fue detenido y pasó casi toda la guerra hasta 1944 en un campo de concentración. Y su ejército insurgente ucraniano, que se conoce así como el UPA, fue diezmado y perseguido por los nazis y por los soviéticos. Bandera vivió en Múnich después de la guerra, donde fue asesinado con cianuro por un agente de la KGB en 1959. Hoy, Bandera es parte de la cultura popular ucraniana. Uno encuentra en los mercados afiches de su figura e imanes con su bandera, la bandera negra y roja. Pero, a decir verdad, en la Ucrania de hoy, ese nacionalismo ultra es una muy pequeña minoría. Marcha multitudinaria en Ucrania en homenaje a Stepan Bandera, líder ideológico de los nacionalistas ucranianos. En Kiev, la capital, cerca de 15.000 personas salieron a las calles con antorchas y pancartas para celebrar el 105 aniversario de quien para algunos fue un líder del movimiento de liberación de Ucrania y para otros un colaborador de los nazis. Esta historia de Stepan Bandera ha sido utilizada por el presidente Putin y por la narrativa de la Rusia contemporánea para decir que el nazismo ayudó a construir el nacionalismo ucraniano. Una aseveración que no corresponde con la realidad, pero que ha sido muy eficaz para deslegitimar la voluntad de independencia que siempre ha demostrado el pueblo ucraniano. Los principales enfrentamientos del ejército ruso son, como lo esperábamos, no con unidades del ejército regular ucraniano, sino con conformaciones nacionalistas, quienes son conocidas por ser responsables del genocidio en Donbass y por hacer correr la sangre de su propia gente. Además, de acuerdo con información que tenemos y que ha sido confirmada por los resultados de un monitoreo objetivo, nos hemos dado cuenta de que los banderitas y neonazis han posicionado artillería pesada, incluyendo varios lanzamisiles en las zonas centrales de grandes ciudades, incluyendo a Kiev y Yarkiv, planeando así causar que el fuego de respuesta ruso sea sobre áreas residenciales. Sobre Stepan Bandera hay varias versiones en Ucrania. Unos lo consideran un colaborador nazi, pero hay una parte de Ucrania que es el oeste, en donde todavía hoy se le venera. Hay museos, monumentos y calles que lo conmemoran. Pues este es un proceso muy complicado. Realmente para Hitler la ejecución de la Operación Barbarroja, que es la invasión de la Unión Soviética a mediados de 1941, tenía el objetivo fundamental de tomar las estepas ucranianas y bielorrusas para no solamente engrandecer la perspectiva imperial alemana bajo el concepto de la Lebensraum, el espacio vital, etcétera, sino tener además también un espacio de producción agropecuaria realmente suficiente, amplia, donde además hubiese una depuración étnica y racial y poder escoger qué parte de la población era germanizable y qué parte no era germanizable. En ese sentido, para muchos ucranianos, la aparición de los nazis se convierte, y esto es el punto delicado de la interpretación de Putin y de la Rusia contemporánea, y es que para los ucranianos sometidos a la represión de Stalin, que no solamente era la hambruna, sino también los campos de Gulag, y los campos que los campos de Gulag eran finalmente campos de trabajo esclavizado, campos de concentración de trabajo esclavo, y que también terminaron siendo campos de exterminio. Y hay que recordar además que Hitler asume la idea de los campos de Gulag, los campos de concentración de los campos de Gulag soviéticos. Es decir, la idea de Hitler de los campos de concentración es una especie de copia, es una especie de idea basada en la práctica stalinista de los campos Gulag. En ese sentido, para los ucranianos, los nazis se convierten en una especie de fuerzas de liberación contra los soviéticos. Lo que pasa es que una vez entran los nazis y una vez están posicionados
sobre el territorio de Ucrania, ya a principios de 1942 comienza la persecución a los judíos, a los judíos de Odessa, a los judíos de Kharkiv, de Kharkov, y aquí hay una paradoja, y es que muchos de los escenarios de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, los estamos viendo hoy de nuevo en la guerra contemporánea. De forma tal que los nazis hacen una persecución muy fuerte contra judíos ucranianos, contra judíos de estas ciudades que hemos visto, pues que son supremamente importantes en el caso de Ucrania, y en ese contexto también empieza una discriminación y selección racial y étnica de la población ucraniana de quiénes eran germanizables y quiénes no eran germanizables. En ese sentido, por ejemplo, como lo que pasaba en Polonia con el rapto de niños que hacían los alemanes, de los niños que eran germanizables y los que no eran germanizables, es decir, los que eran rubitos, ojiverdes, ojiazules, altos, delgados, para los alemanes se supone que eso eran germanizables, y los que no fuesen así no eran germanizables y eran prácticamente o de trabajo, para el trabajo esclavo o para el trabajo agropecuario más duro, o prácticamente para ser eliminados. Lo mismo se hizo en Ucrania. Allí surgió un personaje realmente muy discutible que es Stepan Bandera, sí. Y Stepan Bandera es de los que reciben a los nazis como héroes y declara que además Ucrania era un territorio nazi. Y en ese sentido, pues esa es una, digamos, es una versión coja la que cuenta Vladimir Putin frente a qué es lo que había allí. Y obviamente es también desconocer toda la represión que Stalin tenía sobre ese territorio. De forma tal que durante la Segunda Guerra Mundial, pues realmente Ucrania termina sacrificado por los que eran los salvadores, que eran los nazis, y luego termina de nuevo otra vez revictimizado por los estalinistas que someten a Ucrania después de la Segunda Guerra Mundial pues de nuevo a castigos realmente muy duros, campos de gulag, campos de exterminio, trabajo esclavo y nuevas dosis de expropiación alimenticia, cosa que era pues de una represión absolutamente brutal, y que es finalmente lo que lleva a las decisiones que toma Nikita Khrushchev una vez reemplaza a Stalin en el poder. Muerto Stalin, es elegido Nikita Khrushchev como primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1953. Y él emprende un proceso de desestalinización parcial de la Unión Soviética e inicia una serie de reformas relativamente liberales en materia de política interna. Dentro de esos nuevos vientos se produce la transferencia de Crimea a la República Soviética de Ucrania en 1954. Y comienza así un nuevo capítulo en la historia de lo que después llegaría a ser la Ucrania independiente. Como bien lo explica aquí el profesor Carlos Patiño. Hay que recordar que Stalin muere en el 1953, que de hecho la guerra en Corea del Norte, en Corea, queda en armisticio por la muerte de Stalin, que era una guerra de Stalin de alguna manera, apoyando a Kim Il-sung. Y a la muerte de Stalin, el Politburó escogió a Nikita Khrushchev como sucesor, y entre las reformas que hace Nikita Khrushchev, además de la supuesta desestalinización de la vida soviética, es que hace una reforma territorial administrativa y la península de Crimea pasa a ser parte de Ucrania como una especie de gesto para ganarse el apoyo de los ucranianos, además de entregar unas ciertas autonomías y resarcir algunas de las políticas que Stalin había hecho. En ese contexto, cuando se produce la implosión soviética en diciembre de 1991, la implosión soviética llevaba de la mano digamos, dos elementos muy importantes. Durante todo el año 1991, tanto en Bielorrusia como en Ucrania, de la mano de lo que venía pasando en Letonia, han aparecido movimientos independentistas, nacionalistas, con una característica muy importante, y es que esas independencias habían convertido a muchos dirigentes de los partidos comunistas locales en dirigentes de partidos nacionalistas independentistas. En el caso, hay que citar dos casos muy importantes, por ejemplo el caso de Vytautas Landsbergis, que era el dirigente del Partido Comunista de Letonia,
que de la noche a la mañana pasa a ser católico, romano, nacionalista, integrante, militante de la independencia, etcétera, declara la independencia de Letonia, que es además la gran consecuencia de 1989 de la caída del muro de Berlín y que pone a Mikhail Gorbachev contra la pared a negociar autonomías y cosas parecidas, y con el impulso de Letonia, pues siguen Lituania y Estonia, Lituania, y con el impulso de Lituania, pues arrastra a Letonia y Estonia, y obviamente comienza toda una discusión alrededor de las independencias. En medio de esa discusión hay un personaje muy importante que es Boris Yeltsin, que era el gobernante de la sección rusa, de la Federación Rusa, del territorio ruso, que entra en contacto con Leonid Kuchma en Ucrania y con el gobernante, que se me olvida en este momento, de Bielorrusia en su momento, y pues después del golpe de Estado de agosto, 19 al 21 de agosto de 1991 contra Mikhail Gorbachev, que sale completamente debilitado, pues Bielorrusia, Rusia y Ucrania entran en negociaciones, hacen lo que se conoce como el Pacto de Belovech o de Belovecha, y ese pacto implicaba una decisión de disolución de la Unión Soviética, de forma tal que cuando Gorbachev intentó revivir la Unión Soviética a finales de diciembre a través de una gran propuesta de renovación de la Constitución Federal, del Pacto Federal, otorgar nuevas leyes y oportunidades incluso de separación de la Unión Federal, pues prácticamente esto queda invalidado porque una vez el pacto, una vez es conocido en público los acuerdos de Belovech, pues Gorbachev queda sin puesto, queda sin trabajo. De hecho, pues hay una serie de historias un poco hasta curiosas de cómo Gorbachev cuando llega a su oficina ya no hay letrero de Gorbachev, tiene sus cosas recogidas en una cajita de cartón, bueno, cosas parecidas, y ahí se produce la independencia de Ucrania. Pero aquí hay un detalle que hay que contar que muy seguramente es poco conocido, que es muy interesante, y es que a mediados de 1991 el presidente George Bush padre viajó a Moscú para presentar su apoyo a Gorbachev, y aquí hay que recordar que en realidad los Estados Unidos no tuvo un protagonismo de fondo en la implosión soviética, aunque luego algunos políticos norteamericanos se lo reivindicaran. Gorbachev le brindaba su apoyo Bush brindaba su apoyo a Gorbachev, y de regreso a los Estados Unidos entra a Kiev, y esto lo cuenta espléndidamente Sergei Plokhý, y cuando llega a Kiev, aterriza en el aeropuerto de Kiev, y cuando va al Parlamento de Kiev, él esperaba encontrar el Partido Comunista de Ucrania en pleno, con banderas del Partido Comunista, y cuando está dentro del Parlamento de Kiev, lo que descubre son banderas nacionalistas, con discursos nacionalistas, donde además le piden a los Estados Unidos que reconozca la independencia de Ucrania. Bush sale huyendo prácticamente de Kiev, llega a Washington, y en Washington los demócratas le ponen el apodo de el pollo de Kiev, porque salió huyendo como un pollo asustado de Kiev del reconocimiento de independencia de Ucrania, y todo esto marca una movilización social y política muy importante, muy masiva en la segunda mitad de 1991, donde el Ejército Rojo prácticamente ya no tenía capacidad de movilización ni represión, y Gorbachev no tenía voluntad de reprimir, y el KGB había quedado pues supremamente debilitado después de que Khrushchev había hecho pues este golpe de Estado contra Gorbachev, y en este sentido pues había la independencia. De forma tal que cuando se produce la implosión de la Unión Soviética, teníamos ya una especie de fuerza ucraniana que se declaraba independiente por lo menos desde agosto de 1991, y para enero de 1992 hay un Estado ucraniano que incluye la península de Crimea, que es reconocido por la comunidad internacional como Estado soberano de pleno derecho, y que inmediatamente ingresa en las instituciones internacionales, empezando por las Naciones Unidas. Ubiquémonos entonces en 1991, cuando se crea un Estado independiente de Rusia finalmente, y se crea la República de Ucrania independiente. Ese país tiene la misma edad de la Constitución de nosotros. Sus instituciones también son relativamente nuevas, así tenga una historia larga como la que acabamos de contar. Si bien es cierto que es una democracia que funciona con los tres poderes públicos, tiene el Ejecutivo, tiene un Parlamento y tiene un sistema judicial independiente, sus instituciones funcionan con un grado muy alto de corrupción, como vimos ya en el episodio anterior. No obstante, en estos años
de independencia son los mismos años en los que Ucrania se ha convertido en el 6º país productor de granos y que ha mejorado considerablemente su Producto Interno Bruto. A pesar de que tiene unas instituciones vetustas en materia democrática por cuenta de la corrupción, ha producido 2 revoluciones. La primera la hizo en el 2004 y se llamó la Revolución Naranja. Consistió en un levantamiento y en una protesta de la gente contra un resultado electoral, contra lo que la gente consideró como una manipulación del resultado electoral de las elecciones presidenciales, en donde competían, por un lado, Víktor Yanukovych, candidato prorruso, que seguía los lineamientos de Vladimir Putin, y Víktor Yushchenko, que era un candidato pronacionalista ucraniano. La protesta surgió porque había la percepción de que manos invisibles querían torcer los datos para que ganara el candidato Yanukovych, que era el candidato prorruso. Los ucranianos decían basta. Tras unas elecciones presidenciales tachadas de fraudulentas, 500.000 de personas se movilizaron durante 15 días hasta que consiguieron la anulación de los comicios. Fueron tantas las protestas y tan duras que forzaron al gobierno a volver a hacer un segundo escrutinio. Los resultados finales le dieron una clara victoria a Yushchenko y perdió Yanukovych, el de Putin. Estas protestas se conocieron como la Revolución Naranja. Sin embargo, el revolcón duró muy poco, porque en el 2010, Víktor Yanukovych, el que había sido desbancado por la Revolución Naranja, se convirtió en el sucesor de Yushchenko y ganó las elecciones de manera limpia y fue presidente de Ucrania. Y ahí vino el segundo momento crítico de esta joven democracia. La revolución de la dignidad, mejor conocida como la revolución del Euromaidán, realizada en la plaza central de Kiev, en la que salieron miles y miles de ucranianos en protesta por una decisión impuesta por el entonces presidente Yanukovych de frenar un proyecto que se acababa de aprobar en el Parlamento ucraniano, que le daba vía libre a un acuerdo con la Unión Europea y abría las puertas para que Ucrania entrara a la OTAN. De nuevo, la protesta fue de tal tamaño y de tal dimensión que Yanukovych se vio obligado a salir del país y refugiarse en Rusia. Sin embargo, a los pocos meses de que esto sucedió, Rusia invadió Crimea, una península estratégica para Ucrania, porque además es su conexión con el Mar Negro, un lugar estratégico para la economía de Ucrania, que forma parte también de la narrativa de ese país. Crimea fue invadida en 2014 y, para sorpresa de muchos, nadie protestó. Ni Obama, que en ese momento era presidente, ni la Unión Europea, ni ninguno de los aliados de la OTAN. De ahí que los ucranianos hayan creado una narrativa según la cual la invasión del febrero 2022 no es el comienzo de una nueva guerra, sino es un segundo capítulo de una guerra que comenzó en el 2014, cuando Rusia invadió Crimea. Y el presidente Putin, en varias entrevistas, ha planteado la invasión a Crimea como una respuesta que tuvo que él hacer en defensa de la seguridad de Rusia, porque él considera que todos los intentos que la OTAN está haciendo para meter a Ucrania en ese club con la OTAN, no solamente están en contra de los acuerdos firmados entre la OTAN y Rusia en materia de seguridad,
sino que son un intento por socavar la seguridad rusa. Pero Moscú se adjudicó la victoria. Y el 18 de marzo de 2014 el presidente ruso Vladimir Putin firmó un tratado de anexión junto con los líderes de Crimea designados por él. Crimea y Sebastopol vuelven a su hogar. Regresan a su puerto de origen, a Rusia. La invasión es la guerra de independencia de Ucrania. Exacto. Desde 2014. Sí, entonces, claro, todo este asunto es la consolidación de una guerra de independencia realmente. Y lo que sí es que en esa guerra de independencia, además hay que decir que esta es la tercera oleada de independencias en el mundo, después de la primera, que es la oleada de independencias hispánicas en el siglo XIX, la segunda, las independencias de África y Asia después de la Segunda Guerra Mundial, y esta, la de las implosiones soviéticas, sería una especie de tercera ola o generación de independencias. En ese contexto hay dos problemas realmente muy serios. Uno es que Ucrania poseyó armas nucleares que heredó de la Unión Soviética, y a Ucrania se le obliga a firmar lo que se conoce como el Memorándum de Budapest, además muy presionado y muy obligado por el gobierno de Bill Clinton, que suponía que una vez firmado el Memorándum de Budapest, pues tendríamos un mundo mucho mejor, más tranquilo, y que en ese Memorándum de Budapest, pues los Estados Unidos, el Reino Unido y la misma Rusia y Kazajistán garantizarían la independencia y la integridad territorial de Ucrania. Pero claro, el problema en efecto en términos estratégicos es que cuando un Estado que posee armas nucleares pierde las armas nucleares, pierde el principio de la invulnerabilidad estratégica que entregan las armas nucleares. De forma tal que Ucrania entrega firma el Memorándum de Budapest, Estados Unidos da unas ayudas económicas muy importantes para Ucrania y para la independencia. Ucrania comienza además en un proceso muy dubitativo y muy ambivalente de fortalecimiento de la democracia, de fortalecimiento de las instituciones nacionales, con unos debates territoriales muy fuertes. Y con una corrupción absolutamente disparada. Y en medio de ese contexto, pues viene, digamos, una discusión permanente hacia dónde va Ucrania. Y usted ha citado dos momentos que son absolutamente claves. Todo el asunto que tiene que ver con Víctor Yanukovych y Víctor Yushchenko. Y Víctor Yushchenko, pues era, digamos, el candidato que representaba a la oposición antirrusa o anti-Moscú, mientras que Yanukovych representaba al candidato prorruso, pro-Putin, porque hay que recordar que Putin está en el poder desde agosto de 1999, cuando Boris Yeltsin lo nombró primer ministro de la Federación Rusa. Y a partir de ahí pues comienza un momento realmente muy difícil para Ucrania, en el sentido en que, y esto no es algo nuevo, para Vladimir Putin desde el principio la idea era que la comunidad de estados independientes tenía que dar lugar a una especie de revitalización del antiguo imperio ruso en su versión incluso de lo que había sido la Unión Soviética, y es lo que él mismo declara en 2005 diciendo que la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX había sido la desaparición de la Unión Soviética. En ese contexto, la disputa del año 2005 es una disputa donde Yanukovych se enfrenta muy fuertemente a una masa importante de la opinión pública, principalmente del centro y el occidente de Ucrania, de ciudades como Kiev y Leópolis, donde el candidato mayoritariamente apoyado era Yanukovych Víctor Yushchenko, y mientras que Yanukovych era el candidato pro-Putin que termina perdiendo las elecciones. Esto da pues lugar a una revolución muy importante conocida como la Revolución Naranja, que luego Putin y los miembros del FSB, que es el organismo de inteligencia que reemplaza al KGB, terminan diciendo que es una serie de conspiraciones norteamericanas para hacer revoluciones, generar movilizaciones populares, y movilizaciones populares que desestabilizan las instituciones, introducen la violencia, y que con la violencia introducen la versión democrática occidental. En ese sentido, pues aparece un momento de ruptura muy importante y de transición en esa perspectiva. Yushchenko logra hacer un gobierno que se mantiene hasta el año 2009, y en 2009 es elegido finalmente Yanukovych con muchísimo dinero de empresarios del oriente de Ucrania, justamente de las regiones de Donbass, Donetsk y Zaporilla, con empresas prorrusas muy importantes y con capitales rusos. Esto, pues digamos, hoy hay informes de inteligencia claramente conocidos que lo demuestran con pruebas muy, muy fuertes y muy contundentes, y Yanukovych termina ganando las elecciones, y eso nos lleva pues al momento de lo que se conoce como el Euromaidán, que es el año 2013, la segunda mitad del año 2013, cuando
cuando pues una serie de organizaciones civiles habían logrado sacar adelante desde el gobierno de Yushchenko pues los acuerdos con la Unión Europea para una posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Y Yanukovych se niega a firmar los documentos, se niega incluso a última hora a asistir a todo este montón de asuntos, y lo que sucede es que esto produce un levantamiento popular en contra de Yanukovych muy importante, un movimiento realmente revolucionario, porque el grueso de la población pretendía que Ucrania fuera parte de la Unión Europea. Pero déjeme, María Jimena, que aquí hay que decir algo que es muy importante, y es que hay que introducir ciertos matices de diferenciación. Sí. Por ejemplo, Ucrania, a pesar de la corrupción, de la inestabilidad, de la ambivalencia, tiene reconocimientos fuertes de las libertades individuales, tiene reconocimientos fuertes de los derechos individuales, sí, tiene reconocimiento fuerte de la libertad de expresión. Dos ejemplos que son claros para explicarlo. En la Federación Rusa, la homosexualidad se considera un delito. Incluso hay miembros de la Corte Suprema de Justicia que han dicho que habría que considerarlo un delito de carácter penal, y de forma tal que la homosexualidad, y podrán imaginarse que los matrimonios del mismo sexo y cosas parecidas son considerados delitos públicos que afectan la moral pública del pueblo ruso. Pero también, por ejemplo, hay una percepción de racismo muy fuerte y de discriminación racial, sobre todo no solo con los no rusos, sino además incluso con los no blancos. Y eso marca, pues, digamos, diferencias importantes. Esto lo cuentan, pues, bueno, hay una periodista realmente fascinante, intensa, que es Masha Glenny, lo cuenta con muchísimo de detalles, y ahí, pues, digamos, una cantidad de información al respecto realmente muy, muy seria, esas diferencias de fondo entre Ucrania y Rusia, quiénes son los partidos que están, y todo esto explica, por ejemplo, que ahora en la guerra de Ucrania actual tengamos batallones de mujeres o batallones de mujeres feministas. Hay 300.000 mujeres. Hay batallones de mujeres feministas que además son lesbianas y se reivindican como tales y se reivindican como patriotas ucranianas. Pero sí, yo las vi. Exactamente. Y esto obviamente muestra, pues, una diferencia importante, cosa que es impensable del lado ruso. Entonces, claro, a partir de este asunto se desatan dos fenómenos muy importantes en 2013. Una revolución contra Yanukovych, quien termina huyendo a mediados de febrero de 2014 a Moscú. Y Putin considera que la huida de Yanukovych pone en peligro el acuerdo que tenían firmado con Ucrania para el uso de las bases navales de la península de Crimea, y en consecuencia esto desata la invasión sobre la península de Crimea, que además lo hace de una manera, digamos, en un momento de éxito de la reforma militar. Rusia había iniciado, desde que Putin llega al poder, una reforma militar muy importante, y allí hubo un ministro de defensa clave de apellido Serdyukov, Anatoly Serdyukov, que hace una reforma militar muy importante, donde se introducen además las armas con munición de precisión, se introducen equipos de telecomunicaciones, se introducen equipos de guerra electrónica, y se introduce toda una reforma en la que además se introducen los soldados profesionales para desplazar un poco la idea de los ejércitos de masas que había heredado Rusia de la época soviética. En ese contexto, la invasión tiene dos elementos muy importantes. Primero, se hace con tropas modernas, profesionales, altamente entrenadas y altamente y bien armadas. Segundo, las tropas no tenían ni signos militares, ni nombres, y no se comunicaban por radio. Y esto hace que prácticamente son, digamos, una sorpresa para el mundo occidental. Y el mundo occidental termina tomando una decisión equivocada, y es que mientras que las unidades militares ucranianas sobre la península de Crimea son copadas y en muchos casos obligadas a rendirse, o se terminan rindiendo porque no tenían cómo responder, o la doctrina era muy confusa. La gran pregunta que habría que responder es por qué en el 2014, cuando Vladimir Putin invade con sus tropas a Crimea, el mundo se queda callado. El primero en silenciarse es Obama, que es el presidente en ese momento en los Estados Unidos. El mundo occidental termina no reaccionando, se terminan quedando callados, pues porque en ese contexto adicionalmente los Estados Unidos tenían una crisis muy seria con los militares norteamericanos, que venían muy desgastados de las guerras de Irak y Afganistán, y aquí pues obviamente se produce la pérdida de la península de Crimea. Se hace a finales de marzo del año 2014 un referéndum que desde el punto de vista internacional se considera ilegal a todas luces, pero que declara la anexión de Crimea a la Federación Rusa. Y después viene todo el proceso de Donbass y Lugansk, que también surte como el mismo proceso, ¿no es verdad? Sí, Donbass y Lugansk es lo mismo,
porque en la medida en que Crimea desata todo este asunto, aparecen una serie de grupos prorrusos que Rusia termina, digamos, patrocinando, armando, alentando, luego intenta convertirlos en unidades de combate formales y para el año 2015 y 2016 Rusia termina introduciendo tropas regulares. Esto implica soldados profesionales, kontraktniki como los llaman en la jerga rusa, y los termina introduciendo allí con armamento nuevo, y allí habría que recordar que incluso algunas de estas bandas son las que terminan derribando el vuelo MH17 de Malaysian Airlines con un misil ruso, que además la Fiscalía rusa intentó ocultar por todos los medios las pruebas alrededor de este derribo, y esto pues obviamente convierte a la guerra en el oriente de Ucrania en una guerra, podríamos decir, de baja intensidad, aunque nunca fue de baja intensidad, sino una guerra, digamos, no internacionalmente reconocida, pero para Ucrania se convirtió en una experiencia muy importante de confrontación contra Rusia. Pero también hay una fecha importante que le plantea una nueva condición a Ucrania luego de que consigue la independencia en 1991. Se trata del Memorándum de Budapest, que se firma en Hungría el 5 de diciembre de 1994. Luego, repito, de que Ucrania logra su independencia. En ese acuerdo, que lo firman Boris Yeltsin, John Major, Bill Clinton y China, entre otros, Ucrania accede a ceder a Rusia el tercer mayor arsenal nuclear del mundo, a cambio de garantías de seguridad que se le deberían proporcionar a Ucrania por parte de estas 5 potencias que firmaron el Memorando de Budapest, entre las cuales pues estaba Rusia. Ese memorando se rompe cuando en el 2014 Rusia invade a Crimea. Y aunque hay una reacción muy política de Estados Unidos que declara que este involucramiento es una violación de sus obligaciones para con Ucrania, de acuerdo a lo firmado en el Memorando de Budapest, no pasa nada. No se nos puede olvidar que Ucrania era la base de uno de los mayores arsenales nucleares de la Rusia soviética. Y para el profesor Carlos Patiño, la decisión de ceder ese arsenal debilitaría a Ucrania en los años que vendrían frente a los ímpetus expansionistas de Putin, porque perdió una herramienta de disuasión. Bueno, y aquí quiero recordar de nuevo el Memorando de Budapest. Rusia tiene armas nucleares, Ucrania entregó las armas nucleares y las entregó a Rusia. De forma tal que si bien Rusia puede tener un conocimiento, no tiene con qué responder en términos nucleares. Dicho de otra manera, hay una Ucrania. Sí. Dicho de otra manera, hay un consenso en la comunidad de analistas de que si Ucrania hoy poseyese armas nucleares, muy difícilmente Rusia se habría embarcado en esta invasión, o por lo menos de esta escala, porque claro, las armas nucleares implican otra cosa distinta. La disuasión. Exactamente. En ese asunto, la situación de hoy es que Rusia tiene una presión militar masiva y muy fuerte y muy dura para obligar a Ucrania a aceptar una especie de acuerdo que implique la cesión de los territorios orientales, que son básicamente 5 territorios, empezando por la península de Crimea, Donbass, Donetsk, Lugansk y Zaporilla. Y obviamente eso marca pues obviamente una cesión realmente de territorios muy importante, todo el oriente, y obviamente pues hace que sea difícil. Para los ucranianos a su vez es prácticamente imposible aceptar esto. Esto equivale a un poco más del 24-25% del territorio de Ucrania, y en ese contexto además es de renunciar a los puertos, tanto sobre el mar de Azov como sobre el mar Negro, que son fundamentales para la producción agropecuaria ucraniana, y además a ciudades industriales tan importantes como Mariupol, que prácticamente fueron destruidas entre 2022 y 2023 en una práctica de la guerra urbana realmente salvaje,
que ha hecho Rusia bajo la doctrina Grozny, pues para barrer los centros urbanos, donde además hemos visto, por ejemplo, que ciudades como Avdiivka, que fueron parte fundamental de las guerras en Donbass desde 2014, pues ahora de nuevo están en el frente de combate y llevan ya prácticamente 10 años siendo tomadas, retomadas, recontratomadas permanentemente por tropas que van y vienen, por grupos de forajidos armados. Y allí adicionalmente hay que decir que Rusia ha experimentado con la introducción de mercenarios de manera muy abierta. Para nosotros fue muy conocido el tema de las tropas de Wagner y Yevgeny Prigozhin, pero en realidad hay por lo menos unos 7, 8 grandes grupos de mercenarios que combaten en zonas en las que las tropas regulares profesionales o de conscripción no son introducidas, y que adicionalmente tiene un efecto, pues realmente todas estas tropas mercenarias, y es que, por ejemplo, suelen llevar a criminales encarcelados a pelear con la promesa de que si sobreviven a los combates, pues serán declarados libres. Y obviamente pues la tasa de sobrevivencia es realmente muy baja, porque estos son combates realmente muy salvajes y muy fuertes. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.